Vamos a ver la palabra del Señor, un tema que hemos titulado La clave del éxito. Y deseo con todo mi corazón que Dios nos guíe a entender lo que Él nos quiere hablar y nos quiere enseñar en esta noche. Amén. Tome su Biblia, por favor, tómela si tiene la posibilidad de hacerlo. Y vamos a la palabra del Señor en segunda epístola del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, nos está hablando Dios a nosotros, ¿verdad? Los que somos sus hijos, a los que somos hermanos, parte de la familia de Dios. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Léalo detenidamente. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. A mí siempre me gusta leerlo dos veces. ¿Qué le parece si lo leemos otra vez? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Oh, tremendo. Mire, ¿qué más que esto que está diciendo la Biblia en este versículo? No es lo que busca la gente, no es lo que buscamos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Buscamos no caer, buscamos no desagradar al Señor, eso es lo que buscamos. Buscamos no poner la mano en el arado y mirar atrás y mucho menos volver atrás, ¿verdad? No queremos eso, no lo queremos. Queremos no caer jamás. Yo no sé usted, yo sé que sí. Yo sé que usted también quiere no caer jamás, ¿verdad? Yo no quiero caer jamás. Pero a veces le asalta ese temor al cristiano, a usted, a mí, a veces, no sé, a muchos. Porque vemos personas que llegan a una iglesia cristiana, que permanecen 1, 2 años, 3, no sé cuántos años, 5 años tal vez. Pero llega un momento en que ellos retroceden, llega un momento en que ellos vuelven atrás, en que dicen no va más, tiran la toalla y dicen esto no es para mí, y se van para el mundo nuevamente a vivir una vida desenfrenada como en los tiempos aquellos que desagradábamos al Señor. Y usted y yo que vemos esas escenas, decimos, Señor, guárdanos, ¿verdad? Guárdanos, Señor, cuídanos, Dios mío. ¿Cómo no fallar? ¿Cómo permanecer firme, Dios mío? ¿Cómo hacer? ¿Qué tengo que hacer para que no me suceda esto que estoy viendo que le está sucediendo a mi hermano, a mi hermana, a tal persona? Porque realmente hemos conocido al Señor y Él es lo mejor que nos ha pasado. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero Jesucristo, mi Señor, es lo mejor que me ha pasado a mí. Lo mejor, a pesar de todo, a pesar de mis errores, a pesar de mis terquedades, Jesucristo es lo mejor que le ha podido pasar a mi vida. Y no queremos volver atrás, pero por momentos nos asalta el temor de ver cómo algunos vuelven atrás, de ver cómo algunos otros en esta cuarentena se han apartado de Dios en lugar de temer a Dios, en lugar de afianzarse en la palabra, en lugar de cimentarse y establecerse aún más en la palabra del Señor. Los hemos visto como en su encierro han empezado a acudir a las cosas que antes tenían, que antes frecuentaban, y quiere venir ese temor a la vida del cristiano. Pero yo encuentro encuentro versículos como este, y yo digo, aquí tiene que haber una clave, ¿sí o no? Yo no sé si a usted le parezca, pero yo leo este versículo y yo digo, aquí tiene que haber una clave. Porque si la Biblia me dice que si hago estas cosas no caeré jamás, ¡wow! Es lo que yo quiero, ¿verdad? Es lo que yo quiero no caer jamás. Yo veo como los grandes hombres de Dios, escúcheme, pero grandes
hombres de Dios hoy en día caen, hoy en día son engañados por el enemigo, hoy en día son engañados por la carne, por el pecado, por el orgullo y tememos, y con temor y temblor nos afianzamos y le decimos: Señor, dependemos de ti, no nos dejes caer, no nos dejes resbalar. Y yo encuentro este versículo de 2 de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La Biblia me garantiza que si yo hago estas cosas no voy a caer jamás. Oh, Señor. Y tenemos que descubrir qué es lo que dice la Biblia que tengo que hacer. Tenemos que descubrir, escúchenmelo, tenemos que descubrir qué es exactamente lo que la Biblia me anda diciendo que tengo que hacer para no caer nunca. Es que aquí la Biblia lo dice, usa la palabra jamás. Espero que lo esté leyendo. No caeréis jamás. La Biblia me garantiza que hay una manera de no caer jamás. Y eso me gusta. Y eso me encanta, porque yo no quiero caer. Porque yo no quiero ser engañado por mi carne, porque yo no quiero que pasados los años empiece mi orgullo, mi ego, o tal vez la carne, o tal vez el pecado, tal vez el mundo a engañarme y a embriagarme y a meterme en pecado y en desgracia y como dice la palabra allá en Gálatas, habiendo empezado en el espíritu, terminar en la carne. Yo no quiero. Pero me encanta porque la Biblia tiene todo lo que yo necesito. Me encanta porque la Biblia tiene todo lo que yo necesito para vivir una vida cristiana genuina, fuerte, establecida. Mire, es tanto, a veces la duda, a veces el temor embarga la vida del cristiano, y uno ve personas, ministros, gente de Dios, que están firmes y en un momento caen, fallan, se apartan, o se apartan de la verdad, o se apartan de la sana doctrina, o se apartan del temor de Dios, y pasan tantas cosas que a veces el cristiano ve los hermanos, sus pastores que están ahí firmes, y dirán: ¿a qué horas van a caer estos? ¿A qué horas irán a apartarse estos de la verdad? ¿A qué horas se irá a torcer mi pastor? ¿A qué horas se irá a torcer mi congregación? ¿A qué horas irá a pasar? Y es un temor, mi hermano, y es una expectativa que le embarga al cristiano. Pero la Biblia acaba con esa duda. Pero la Biblia acaba de una manera tajante, poderosa y segura con esa duda. Porque usted y yo tenemos que saber que nuestro Dios es el mejor de todos. ¿Sabe por qué? Porque no existe ningún otro. Porque no existe Dios fuera de Él. Él es el único. Dios es mi Padre y Él es el mejor papá del mundo, ¿me entiende? Él es el mejor del mundo y Él no es irresponsable como para que alguno de nosotros temamos a Él, le amemos, le sirvamos, le queramos servirle en santidad todos los días, y Él descuidarnos y dejarnos así como así caer en las manos del diablo, en las manos del orgullo. No. Mire, el cristiano que es engañado, el cristiano que vemos caer, que vemos pecar, que vemos apartarse del camino de Dios, es porque viene un trabajo del diablo, del enemigo, a través de su carne, de su orgullo, a través de muchas cosas, ahí trabajando y no lo ha solucionado y no le ha puesto cuidado y no ha buscado ayuda. Pero han sido años, hermano, pero ha sido tiempo. Eso no es que de la noche a la mañana entonces Dios nos descuidó y caímos en pecado, y no, eso no es verdad.
El cristiano que cae, el cristiano que se le manifiesta un pecado, una cosa terrible, es porque han sido años de trabajo del enemigo a través de su carne, de sus emociones, de sus pasiones, de sus anhelos o de su orgullo. Pero ha sido trabajo de años, donde Dios le habla, donde Dios le advierte, donde Dios le pone la esposa, donde Dios le pone su jefe, donde Dios le pone su pastor, donde Dios le pone la gente propicia para que le advierta, para que le alumbre el camino, para que le diga, y no ha hecho caso. Y al final terminan voluntariamente creyendo a un engaño, voluntariamente porque su alma los engaña, haciéndolos pensar que es lo mejor. Voluntariamente terminan creyendo que el pecado es la mejor opción, que la rebeldía es la mejor opción, que la mentira, que el robo, que el adulterio es la mejor opción. Pero es trabajo de años, pero es trabajo de mucho tiempo, mi iglesia, mi hermano, para que usted y yo lo sepamos. Mire, Dios es bueno. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él ha dicho, todos los que has puesto en mis manos, Señor, no se perderán, porque son tuyos. Porque Él lo hizo todo. Esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos ante el Padre. Porque el que vino a mí no le echo fuera. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor ha dejado todo es excelente, perfecto, para que usted y yo podamos vivir una vida cristiana en victoria. Por eso le digo y le repito, no piense que tal vez Dios es así de infiel y es así de irresponsable como para alguien que es sincero, alguien que de verdad le quiere agradar, dejarlo a merced de su carne y de su desgracia. No, alguna vez tuvo que haber escuchado a alguien decirle que hay una herencia que está reclamando derecho. Hay una herencia generacional, una maldición que reclama derechos sobre su vida. Y como son maldiciones generacionales, ellos a través de la autoridad desde abuelos y padres pasan de generación en generación y la herencia reclama derecho y la herencia somete al cristiano muchas veces. Y es ahí donde el cristiano se halla en un meollo, diciendo no soy capaz con esto, diciendo no puedo con esto, ¿yo qué hago? Yo lo intento, yo lo quiero, yo ayuno, yo oro, pero no soy capaz, me domina esto. Ok, entonces por eso Dios nos ha traído años atrás, desde hace años, esta enseñanza, esta palabra que nos abre los ojos y nos dice hay solución para esa situación. Hay solución a ese yo quiero pero no puedo. Hay solución porque es verdad, porque Dios sabe que es cierto que quieres pero no has sido capaz. Pero nadie te había enseñado que es que nuestros padres son autoridad y Dios le dio la autoridad a ellos de multiplicarse en nosotros y no se puede multiplicar por cero. Es simplemente papá se juntó con mamá y ellos dos se multiplicaron en mí. O sea que yo soy la multiplicación de lo que son ellos dos. Y ellos se multiplicaron en mí en lo bueno, pero también en lo malo. Y los pecados también me afectaron. Y las debilidades y el mal genio y todas esas cosas. Y vinieron a mí a través de los genes, como vinieron a mí a través de la multiplicación que Dios autorizó, porque Dios le dijo a Adán y Eva y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. Eso es lo que hace. Entonces con la autorización de Dios el ser humano se multiplica y con la autoridad que Dios le dio se multiplica en todo, en lo bueno y en lo malo. Y entonces hemos venido aprendiendo y reconociendo esto y hemos venido poniéndonos a paz con nuestros padres, con nuestros antepasados para poder romper y renunciar a todas esas herencias que reclaman derecho y que nos quieren someter. Y estando a paz con nuestros padres, con nuestros abuelos, entonces tenemos autoridad de confesar nuestros pecados, ser libres de todos esos derechos del enemigo y cortar con todas esas obras del enemigo. Y ahí sí decir, ahora sí puedo, ahora sí se cumple la palabra de Dios en mí, soy más que vencedor. Porque si la Biblia dice que ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Jesucristo mi Señor, que nos llamó de las
las tinieblas a su luz admirable, entonces eso es cierto. Pero si no se está viendo en mi vida, entonces hay algo que se puede hacer y Dios nos lo ha venido hablando. Pero entonces es cuestión de tiempo, mi hermano. No es, le repito, Dios es bueno. No es de la noche a la mañana que suceden las cosas, no. Es un trabajo constante del enemigo, incitando nuestra carne, nuestros sentidos, nuestro orgullo, nuestra codicia. Y si no trabajamos y si no solucionamos esto, eso estalla, eso explota en pecado, en ruina, en desgracia. Pero volvemos a lo esperanzador que el Señor nos está diciendo esta noche. Oiga, hay una manera en que vos no caigas. Hay una manera en que usted nunca resbale. Oh, tremendo. Hay una manera en que usted no caiga jamás, en que nadie lo tumbe nunca. Hay una forma y yo la quiero aprender. ¿Usted la quiere aprender? Yo la quiero aprender. Vaya a Salmos. El Salmo 15. Dice la Biblia y empieza una pregunta. Jehová, David empieza a preguntarle al Señor: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y empieza Dios a través de su misma boca a darle la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y escuche el versículo número 5 y léalo. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Cómo la ve? ¿Ah? ¿Si hay esperanza en Dios o no? ¿Acaso se puede ser cristiano para toda la vida o no? Sí se puede. Por supuesto que sí. A veces yo me admiro de Dios y me admiro de gente, hermano, que ama a Dios de verdad y que lo puedo ver y lo puedo comprobar. Y a veces vienen esos pensamientos que le decía hace un momento. A veces vienen esos pensamientos como que, ay, ¿a qué horas le irá a embarrar? ¿A qué horas irá a fallar? Pero el Señor me habla con su amor tan maravilloso y me hace entender. Entonces, ¿qué clase de padre crees tú que tienes? ¿O qué clase de padre crees tú que tiene Él, que es el mismo tuyo, que soy yo? Me dice el Señor. Y yo digo, ole, ¿verdad, no? A veces nuestros defectos y a veces nuestra imperfección quiere llevarnos a pensar que Dios es igual de imperfecto que nosotros. Quiere llevarnos a pensar que el propósito de Dios con nosotros también es defectuoso. No, qué error. No, Dios es perfecto, Dios es veraz, Dios es justo, Dios es fiel. Y por eso yo puedo estar tranquilo y puedo estar seguro que si yo amo a Dios y soy sincero con Él de verdad y busco su gloria y busco su dirección todos los días, Dios no me va a dejar desviar del camino, no me va a dejar, no me lo va a permitir. Ese es el papá que yo he conocido, yo no sé usted, pero el papá Dios que yo he conocido es un padre muy bueno, muy perdonador, muy misericordioso, que es grande, que es clemente, que es tardo para la ira, pero que es grande en misericordia, que se duele del castigo. Ese es el Padre que yo he conocido. Y Él es bueno. Y aquí en este salmo, otra vez, me da una esperanza, reafirma esa esperanza maravillosa que me dice en 2 de Pedro, y me dice aquí, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Impresionante. La Biblia tiene la solución para todo.
La Biblia tiene la solución para su temor, para mi miedo, para mis angustias, para mis inseguridades. La Biblia tiene la solución, la Biblia tiene la respuesta. Entonces, tenemos que analizar, hermano, tenemos que analizar este salmo y tenemos que analizar segunda de Pedro. Porque aquí tiene que esconderse una clave, aquí tiene que estar, hermano. Y si se nos va más de esta semana, nos vamos hasta la otra, pero tenemos que entender lo que Dios tiene, lo que Dios nos está hablando aquí. Tenemos que descubrir, mi hermano, no el secreto, porque la Biblia no es de interpretación privada, dice la Biblia, dice la misma palabra, sino que el que quiera entenderla con la dirección del Espíritu Santo lo entiende fácilmente. La Biblia dice, aún el más torpe no se perderá en este camino, porque el camino de Dios es fácil, es sencillo. Pero tenemos que descubrir esa clave, ese fundamento. Tenemos que descubrir esos principios que me dice la Biblia para no resbalar jamás, para no caer nunca, como lo dice segunda de Pedro. Tenemos que descubrirlo. ¿Qué tal si le pedimos a Dios que nos guíe, como le digo, esta semana, y si se nos va la otra le hacemos, pero que Dios nos abra el entendimiento? Amén. Entonces, quedémonos en este salmo y volvamos al versículo número 1. Salmo 15:1, y dice: ¿Quién, Jehová, quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?, pregunta el salmista. David, podemos conocer en los salmos y en la vida de David, la vida que la Biblia, las escrituras nos permite conocer de David, que David tenía un afecto impresionante por la presencia de Dios, por el lugar de su morada. David escribía del templo, del lugar de la morada del Señor, cuando en ese momento todavía no existía el templo, porque finalmente lo construyó fue su hijo. Pero muchas veces en el tiempo que David escribió salmos y se refería al lugar de la morada del Señor, a tu habitación. En el templo aún no existía, pero David había conocido la presencia de Dios. Pero David había conocido tan de cerca, tan íntimamente a su Dios, a nuestro Dios, que él anhelaba profundamente estar en su presencia. Y por eso habla del tabernáculo. O sea, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Ahí donde el pueblo de Israel sabía que habitaba la presencia del Señor. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo, ahí cerca de tu presencia? ¿Quién será, Señor? Y en el versículo 2 dice, póngale atención y vamos a estudiar despacio. ¿Quiénes son los que van a morar ahí en el tabernáculo y en el monte santo, ahí cerquita de la presencia de Dios? El que anda en integridad. Primer punto, apúntelo, apunta el punto, apúntelo. El que anda en integridad, punto número 1. ¿Qué es integridad? Alguien íntegro, ¿qué es? Pues esta palabrita en este versículo, en el Hebreo 85:49 de la concordancia, dice que integridad se refiere a algo entero. Escuche, algo entero, se refiere a algo verdadero, se refiere a algo sin defecto, se refiere a algo perfecto, se refiere a algo recto y también a algo sin tacha. Eso quiere decir integridad, algo entero. O sea, algo íntegro puede ser, bueno, siempre escucho la comparación de un objeto que es hecho de un solo material, ¿verdad? Un solo material, íntegro. No como aquellas joyas que son hechas en acero o en algún material, pero son bañadas en oro. O sea, ahí ya hay dos materiales, eso no es integridad. ¿Sí? Espero que me esté entendiendo. Integridad es algo entero, algo de una sola pieza, algo verdadero. El significado de la palabra integridad me dice que es algo entero o algo verdadero. Y a veces a uno le quieren vender cosas que le dicen o que parecen supuestamente de oro. O le dicen, no, eso es de oro porque es dorado, porque brilla, ¿no? Pero en realidad no es de oro, en realidad es de acero, en realidad es de un material que es parecido, pero no es real, no es verdadero. Eso no es íntegro. Y si nos vamos conectando con nuestra vida, vamos descubriendo qué es integridad, ¿sí?
Entonces, si una joya que parece pero no es íntegro. Entonces un cristiano que parece pero no es, pues no es íntegro, ¿sí? Si usted y yo parecemos, pero van y nos tratan más de cerca y se dan cuenta que en realidad no somos verdaderos cristianos, no estamos siendo íntegros. La integridad es que estemos hechos de un solo material. La integridad es que si decimos ser cristianos, lo seamos en cualquier ambiente, bajo cualquier circunstancia y en cualquier momento seamos de verdad cristianos. Somos íntegros ahí. Que cuando no nos ven, que cuando supuestamente creemos estar solos físicamente, somos cristianos y amamos y agradamos al Señor y tememos a Dios. Eso es integridad. Que si decimos ser cristianos, nuestra mente también sea cristiana y nuestras palabras también expresen a Cristo. Porque yo digo soy cristiano, entonces eso denota que debo ser un seguidor de Jesucristo, que mi esencia tiene que ser Cristo. Y entonces si yo digo ser cristiano, pero mis palabras no son de Cristo, entonces no estoy siendo íntegro. Y cuando le digo que las palabras sean de Cristo, no es que usted tenga que vivir diciendo aleluya, gloria a Dios, hay poder y cosas así. No, es que usted hable cosas rectas. La Biblia dice, hable lo que es bueno. Que tus palabras sean sazonadas con sal. Que hable lo correcto, lo que edifica. Si alguno habla, dice la Biblia, ¿qué? Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y hablad entre vosotros con salmos, con cánticos, con himnos espirituales. La Biblia siempre dice, hable lo que es bueno, hable lo que es correcto, lo que es verdadero. Pero si yo digo ser cristiano, pero mi mente está corrompida con pecado, malos pensamientos, malas intenciones, mi corazón anda deseándole el mal, aquel que me estorba o me cae mal, o no me cae muy bien, entonces ando deseándole el mal. No estoy siendo íntegro, no estoy siendo de una sola pieza, no. Íntegro es que yo sea de una sola pieza, es que yo sea de un solo material. Que un ministro, así como usted lo ve en el púlpito, así sea cuando se baje, así sea cuando vaya conduciendo. Que un cristiano, así como usted lo vea en la congregación, así mismo sea en la casa. Así como trata a sus hijos, a su esposa en la congregación, así mismo la trate y se cuide y los trate en la casa. Así mismo como se ve en un ámbito cristiano, así mismo sea en la empresa, así mismo sea en la calle, en un centro comercial, así mismo sea en un automóvil conduciendo, así mismo sea. Que su conducta no se vea afectada por las circunstancias. Eso es integridad. Alguien entero, no alguien que está retaseado. Por eso la Biblia dice, los que están en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? ¿Sí? Más nosotros que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La Biblia no dice que somos retaseados. La Biblia no dice que nuestro espíritu entonces es más o menos. No, la Biblia dice que nacemos de nuevo, ¿sí? Y hemos sido hechos nuevos. Y el espíritu que estaba por allá muerto, o no muerto, pero sí apagado, pero sí aplastado, apagado. El espíritu nuestro, que es nuestra conexión, que es la parte de Dios en nosotros, entonces cuando nos conectamos con Dios, el espíritu revive y es allí cuando nacemos de nuevo, es allí cuando nuestra mente empieza a ser cambiada, es allí cuando empezamos a entender las cosas de verdad, a lo bueno decirle bueno, a lo malo decirle malo y a poner las cosas en orden. Es ahí, pero hemos sido hechos nuevos. Por completo el Señor nos hace nuevos y nos da la oportunidad y las herramientas de que renovemos también nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra alma conforme al nuevo nacimiento que Dios provocó en nuestro espíritu a través de su Espíritu Santo. Entonces somos nuevos, no somos un retazo, no somos un reencauche, fuimos hechos nuevos y tenemos que ser enteramente nuevos, íntegros, enteros, verdaderos. Y vuelve el Señor otra vez, yo escribiendo estos significados, yo mismo decía, y dale otra vez, y dale con la perfección otra vez. ¿Qué cosa, mano? Porque eso significa integridad, entero, verdadero, sin defecto, perfecto.
recto, sin tacha. Entonces, vuelve Dios a recordarnos que nos quiere perfectos. ¿Qué le hacemos, mano? Pues dejémonos, ¿no le parece? Dejémonos. Sí, dejémonos, que como le he dicho, la perfección a la que Dios nos lleva es a que podamos reconocer lo que Dios llama malo, reconocerlo y aceptarlo en nuestras vidas y corregirlo, y abrazar lo que Dios llama bueno, verdadero, justo y para nosotros. ¿Sí? Eso es. Y no aferrarnos a cosas que Dios le desagradan. No. Entonces, recuerda: integridad, entero, verdadero, sin defecto, perfecto, recto, sin tacha. Eso quiere decir íntegro. Primer punto de quiénes son los que no van a resbalar jamás, ¿no? ¿Quiénes son los que van a estar los que van a habitar en la morada de Dios? Los que van a estar en el monte santo, ahí siempre cerca de la presencia de Dios. El que anda en integridad. O sea, que vive en su integridad. Vive en su integridad, no en integridad. En eso dice. El que anda en integridad. El que vive todo el tiempo, todos sus días, íntegro. Siendo uno, donde vaya. Y si tiene defectos y si tiene errores, pues los tiene en la casa, en la calle y en la congregación, los tiene. Y cuando le llama la atención y le hacen ver su defecto, se deja corregir, se deja moldear y trabaja eso en la presencia de Dios para que el Señor lo transforme y pueda corregirse. Eso es. Entonces, primer punto, el que anda en integridad. Segundo punto, el que hace justicia. Y otra vez con la justicia, hermano. De nuevo, me encuentro esta palabra y me encuentro esta intención de Dios con nosotros. El que hace justicia, mire, el que anda en integridad. Hay que andar en integridad, conducirnos donde quiera que vayamos íntegros. Pero dice el que hace justicia, el que hace lo que es justo, el que hace lo que a Dios agrada. Escúchenlo, el que hace lo que Dios dice que es justo, ese habitará en su monte santo y ese no resbalará jamás. ¿Qué es la justicia? Le he dicho y le he invitado a reflexionar que mi justicia y la justicia que el ser humano dice, o lo que el ser humano dice que es justo, es muy diferente. Pero del cielo a la tierra es muy diferente a lo que Dios dice que es justo. La Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Dios. Como drástico, ¿sí o no? Pero para que lo entendamos, porque es que a veces nos enrollamos y nos enredamos en un defender nuestra justicia, en un querer ajustar la Biblia a nosotros, queriendo hacer justo lo que nosotros pensamos que es justo, pero la Biblia no dice que es justo. Y ahí muchos cristianos pierden el tiempo, se les va el tiempo, se les van los años, la vida, queriendo defender mis derechos. Pero es que yo tengo derecho, pero es que yo no creo que Dios, no creo, no, es que Dios no nos deja nada en el aire. No es que usted crea o no crea, no, que dice la Biblia. Es que no puede ser que yo tenga que quedarme solo, viendo que Él fue el que me engañó, dice alguna cristiana por ahí. O algún cristiano por ahí dirá: yo no creo que tenga que quedarme solo, cuando fue ella la que me engañó. Yo no pequé, yo no desagradé a Dios, yo no le engañé, yo no caí en adulterio. Ella fue, yo estoy bien, entonces yo tengo derecho nuevamente. O aquel que dice: es que mi negocio se mueve es a través de verdades a medias, que eso no existe, o es verdad o es mentira. Y esas verdades a medias son mentiras. Pero es que mi negocio se trata de eso. Mi negocio, si yo no digo esas verdades a medias, no logro prosperar, no logro vender. Es la idea que el mundo te ha dado. Pero para el Señor no es justo eso. Para el Señor es justo que trabajemos y seamos prosperados, cimentados y fundamentados en la verdad, en la justicia y en la santidad. Para Dios, eso es justo. Entonces a veces el ser humano, escuche, el cristiano, bueno, el ser humano vaya y venga. El que no tiene a Dios vaya y venga. Pero a veces el cristiano se debate en unos rollos, en unos dilemas, tratando de convencer a Dios, será, no sé,
de que lo que ellos piensan es justo, pero no se rinden ante la Biblia. Y no, la Biblia tiene claramente establecido qué es justo y qué no es justo, según Dios, no según usted o según yo, no según un hombre, no según un pastor, no según un ministro, no, según Dios, qué es justo y qué no es justo. Eso es lo que nos corresponde a usted y a mí, velar y ver y comprobar qué es. Entonces la palabra justicia quiere decir el derecho, hacer el derecho. Quiere decir equidad, quiere decir prosperidad, oiga. Quiere decir recto, eso quiere decir justicia. Y la justicia tiene todo que ver con la prosperidad, ¿sí ve? A veces nos hallamos en ese reto, ¿no? En ese dilema de aquellos que comercian, de aquellos que hacen cosas y estaban acostumbrados sin Dios, antes de conocer al Señor, estaban acostumbrados a alterar papeles, a poner cifras irreales, a dar precios irreales o información del producto irreal, y estaban acostumbrados a ganarse el sustento así, y pensaban que era la única manera de prosperar, pero no, la Biblia se refiere a la justicia como prosperidad también. Lo que es justo te prospera, a usted y a mí que somos hijos de Dios, lo que es justo te prospera, no hay otra posibilidad. Lo que es justo y recto te prospera, te va a llevar a la bendición. Lo que es recto, el derecho, la equidad, eso el Señor dice que es justicia. Entonces es el segundo punto. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu monte santo? Primero, los que andan en integridad. Segundo, los que hacen justicia. Haga lo justo. Y aquí nos podemos quedar un rato, pero vamos a usar unos pocos ejemplos para que nos conectemos. Hagamos justicia. Aquí la Biblia dice hacer, ¿sí? No dice piense justicia, no, dice la Biblia hágalo. Haga lo que es justo. Entonces, es justo que si tú tienes empleados a tu cargo, les pagues lo que el gobierno dice que debes pagarle. Es justo que si tienes tus empleados, les pagues el salario mínimo. Sí, pues mínimo, ¿no? Y que los afilies a la seguridad social que el gobierno dice que debes afiliarlo. Eso es justo. Es justo que tratemos a nuestras esposas como a vaso más frágil y les demos honra. Es justo. Pero entonces ahí vienen los argumentos, ¿no? Ahí vienen los argumentos ante todo esto. Pero es que no me alcanza. Pero es que no. Es que si le creemos a Dios y tu empresa está necesitando mano de obra, pues es porque tu empresa está dando con qué pagar esa mano de obra. Si no, entonces hágale usted. Si no, hagámosle nosotros y no desagrademos a Dios. No, que por colaborarle a veces con buenas intenciones, escúcheme, con buenas intenciones hacemos lo incorrecto, hacemos lo injusto. Pero por eso el Señor nos habla y nos hace caer en cuenta, no, espere, ahí no valen tus buenas intenciones que parecen justas, no, ahí vale la palabra. Entonces a veces con buenas intenciones contratamos a alguien que por colaborarle, no, pero yo le dije que yo solamente podía pagarle 10,000 pesos al día y no más, y yo no puedo darle más ni afiliarla a nada, es que no puedo, pero él me insistió, ella me insistió y yo por ayudarle, no. Para el hombre eso es justo, escúcheme, para el hombre eso es bondadoso, para el hombre eso es ser uno buena papa, eso es ser uno, mejor dicho, bien. Y loable, aplaudible, uy, le estás colaborando, qué bien. No, pero el Señor dice, no, está siendo injusto con él, está siendo injusto con ella. Pero si le estoy ayudando, perdóneme, pero es que no es a la manera que nosotros pensemos que es lo correcto, es a la manera que Dios dice que es justo. Y a veces eso nos chilla, nos talla, a veces eso nos estorba, nos incomoda. ¿Cómo así? Entonces yo no le puedo ayudar a alguien. No, sí, ayúdele, pero no lo ponga a trabajar. Si le va a ayudar, ayúdele con 10,000 diarios, si es que lo quiere ayudar. No te gustó, querías ponerlo a trabajar por 10,000, ¿no? Bueno, ahí está la cosa, Si de verdad lo quieres ayudar, pues dele los 10,000, déselos y ya, no lo ponga a trabajar. Pero ahí está el asunto, que a veces queremos justificar nuestra injusticia.
Y no está bien, el Señor dice no está bien. Búsquese una manera, la ley las tiene. Mire, cuando usted quiere agradar a Dios, encuentra cómo hacerlo. ¿Me escuchó? Cuando usted quiere agradar a Dios, cuando yo quiero agradar a Dios, encuentro la manera. La encuentro, hermano, seguro. Entonces, usted está necesitando o quiere a alguien que le ayude en su empresa, pero dice que tal vez el dinero no le alcanza para un salario mínimo o para algo. Bueno, busque qué dice la ley. Tal vez pueda hacerle un contrato por servicios de medio tiempo, tal vez. Y asimismo cotiza y la seguridad social no es tan grande. Y de esa manera lo estás ayudando, él te está o ella te está ayudando a ti y estás haciendo justicia. ¿Sí? Busca la manera. Te repito, cuando usted y yo queremos agradar a Dios, encontramos la forma. Se lo aseguro. Y la Biblia nos lo asegura. Pero cuando no queremos agradar a Dios, pues las excusas sobran. No, esas sobran y están a la orden del día. Entonces, ahí está. Pero es que mi esposa dirá un cristiano por ahí. No, ¿cómo que darle honor a esa señora? Darle honor a esa, nah. Si me grita, si me alega todo el día, si es una fiera, si eso es agresiva, eso, mejor dicho, es terrible. No, pero la Biblia dice que es justo que le demos honor a nuestra esposa, que la tratemos como a vaso más frágil. Esposa, sujétese a su marido. ¿A qué? ¿A ese señor? ¿A ese hediondo? Dicen algunas. ¿Qué? No, ese ni siquiera es cristiano. O bueno, sí es cristiano, pero no parece. Ese es esto, ese es lo otro. Y empiezan y llueven las excusas. Pero el Señor dice, es justo. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Pero entonces llueven las excusas. Los jovencitos, los adolescentes cristianos, ¿pero qué? Tampoco. Es que lo quieren explotar a uno. Es que mire, no quieren sino que uno estudie y haga oficio en la casa. Tampoco, no. El Señor dice que eso es justo. Dios lo dice. Dios lo dice. Entonces, mire cómo nuestra justicia o lo que el ser humano piensa que es justo, cómo es tan contrario a lo que la Biblia y a lo que mi Dios, nuestro Dios, dice que es justo. Entonces, lo más importante es poder encontrar de qué está hablando Dios cuando dice justicia y que hace justicia. Es justo, mi hermano, que paguemos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Es justo, la Biblia lo dice. Es justo que usted pague sus impuestos, que yo pague mis impuestos, que si tiene una empresa, lo que la DIAN y lo que el gobierno diga que tiene que pagar es justo que usted lo pague. Es justo. Hay alguno que por ahí puede estar, no puede ser, porque es que el mundo hoy está lleno de eso. No, hoy el mundo grita injusticia, injusticia, todo es injusto. Y más impuestos y el gobierno y róbense la plata y no sé qué cosas más dicen, y es injusto los impuestos. Y aún cristianos comparten imágenes donde pintan a los políticos ahí comiendo plácidamente en una mesa y una persona en la orillita de un acantilado agarrado así con las dos manos con una roca gigantesca pesada que dice impuestos, ¿sí? Y los que están comiendo ahí arriba dice políticos, y la persona que está agarrada ahí dice emprendedor, empresario, emprendedor. Y aún cristianos comparten eso, una percepción de injusticia todo el tiempo. Perdónenme, pero el Señor dice pagad a todos lo que debéis. ¿No lo ha leído? Bueno, mañana lo leemos, Romanos 13. Pague a todo lo que deba, al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que tributo, tributo. Eso dice la Biblia, al que impuesto, impuesto. Claro. Y Jesús se lo dijo, dad al César lo que es del César. Los impuestos los exige el César, páguelos. Pero a Dios lo que es de Dios. No te gusta diezmar. Bueno, estamos fallando porque a Dios hay que darle lo que es de Dios. También es justo, dice la Biblia. Es justo que demos a Dios lo que es de Dios. Porque de quién recibimos la vida, de quién recibimos las fuerzas, de quién recibimos la sabiduría. La Biblia dice que todo proviene de Dios y lo cantamos. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Aleluya, y lloramos.
pero nos dicen el diezmo, que cuento, no, yo doy una ofrendita, que eso es del diezmo, eso no es, eso es, espérate, entonces, ¿cómo es la vuelta ahí? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo que le corresponde a Dios, dáselo también, es justo, dice la palabra. Y dice la Biblia que Dios no va a venir a recibirte el diezmo, Dios no va a venir, no. En Hebreo dice, por cierto, son hombres mortales los que aquí en la tierra reciben nuestro diezmo, nuestra honra a Dios con nuestros bienes. Pero uno en el cielo lo recibe también, uno que vive en el cielo lo está recibiendo también. Eso es. Entonces, mire lo que nuestra alma dice que es injusto, o mire lo que nuestra alma dice que es justo, y compárelo con lo que la Biblia dice que es justo. Ahí está, hermano. No nos dejemos llenar de esa percepción de injusticia. El mundo vive en ello, el mundo sobreabunda en ello. El mundo sobreabunda en decir esto es injusto, él es injusto, ella es injusta, esta ley es injusta, todo es injusto. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que el justo de todos, sobre todos es Dios. Y el justo de los justos nos dijo, sométanse a las autoridades gubernamentales, a toda autoridad porque son establecidas por mí, nos dice el Señor, y páguele a todos a lo que le debéis. Al que tiene que pagarle tributo, págale tributo, impuesto, págale impuesto. Eso es. Y cómo choca nuestra justicia ahí. Pero, ojo, acuérdese, si hacemos justicia, no nuestra justicia, sino la justicia de Dios, entonces no resbalaremos jamás. Lo dice el último versículo de este salmo. Entonces, anímese, animémonos a hacer justicia. Animémonos a hacer lo que Dios dice que es justo. Por más de que nos escoza el alma por dentro, pero si Dios lo dice es verdad y yo lo obedezco. Es la decisión que nosotros y la determinación que deberíamos tomar.